Hola otra vez. Quisiera en esta charla volver a tomar el tema de las vacunas. Primero quiero disculparme porque estoy con el mantel puesto, pero bueno, en unos pocos minutos más termino esto y voy a cenar. ¿Por qué volver con el tema de las vacunas? Ustedes saben que con este tema de las vacunas hay gente, hay grupos que son anti-vacunas. Yo puedo entender que una persona que no tenga conocimientos químicos de ciertos compuestos, como el mercurio o el aluminio, puedan tener miedo de que sean tóxicos para la salud humana. Ya en un video anterior les comenté que, primero, las únicas vacunas que podrían todavía tener mercurio son aquellas llamadas de dosis múltiples. Es decir, la vacuna viene en un frasquito, se saca lo necesario para una dosis y el resto tiene que ser conservado en heladera. Y para evitar el crecimiento bacteriano se utiliza un compuesto mercurial que se llama timerosal. No solamente la cantidad de mercurio está por debajo de lo que podría considerarse peligroso, sino que además la composición química de ese mercurio es como etilmercurio, que simplemente lo que significa es que se elimina muy rápidamente de nuestro organismo. ¿Qué pasa con el aluminio? Hay vacunas que sí contienen aluminio, pero la concentración, la cantidad de aluminio que tienen en su composición es menos del 1% de lo que podríamos encontrar en la leche materna. Por lo tanto, tampoco tóxico. También puedo entender que al no estar familiarizado con la literatura científica, no sepan que el famoso trabajo que correlacionaba vacunación con autismo fue refutado por fraudulento. Es decir, ni el mercurio, ni el aluminio, ni ese trabajo fraudulento deberían ser razón suficiente como para que una persona decida no vacunarse o no vacunar a sus hijos, poniendo además en la balanza los beneficios que a lo largo de los años la vacunación ha demostrado, salvando millones de vidas. Entonces, uno se pregunta, o ustedes podrían preguntarse, pero si esto ya lo trataste en otro video, ¿por qué volver otra vez a la carga? Porque lamentablemente ha empezado a circular un escrito en el cual prácticamente asimilan una vacuna que se está probando contra el coronavirus como si fuese un experimento de Mengele, diciendo que toda persona que reciba esa vacuna va a sufrir una alteración genética permanente. Es decir, se estaría ensayando con seres humanos una modificación genética. Esto es una barbaridad. Porque acá no es una cuestión, bueno, no conozco muy bien cómo funciona el mercurio, cómo funciona el aluminio, qué concentración tiene, está por debajo o por encima de los niveles tóxicos. Acá se está pretendiendo, con datos falsos de biología molecular, asustar a la gente y hacer creer que esa vacuna realmente le va a generar un daño genético permanente. Y ahora me gustaría tratar de demostrarles por qué esto es mentira. Para eso, déjenme compartir con ustedes una pizarra y vamos a ir entonces al pizarrón. Vamos a elegir lápiz negro. Hasta ahora creo que ya debería haber quedado bastante, digamos, en la cabeza de todos que la vacunación consiste en inyectar un antígeno. Ahora voy a volver a explicar qué es.
a una persona, pues acá vamos a tratar de dibujar nomás la persona, ¿sí? Y que el sistema inmune de esa persona genere anticuerpos que neutralicen a este antígeno. Cambiamos de color y decimos que un antígeno es una sustancia que genera una respuesta inmune, en este caso anticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Qué forma puede tener este antígeno de las vacunas que conocemos y de las que se están estudiando o tratando de fabricar contra el coronavirus? Podrían tener el virus completo en dos variantes: una variante atenuada o una variante inactivada. En la variante atenuada a este virus se lo ha tratado de manera tal que su infectividad está en un mínimo. Es decir, una persona que reciba una vacuna a virus atenuado no va a contraer la enfermedad. Lo mismo pasa con la inactivada. Es una vacuna en la cual el virus fue tratado química o físicamente de manera tal de que sea imposible la infección. Estas dos, como reciben la partícula viral completa, la persona puede desarrollar una respuesta inmunológica mucho más fuerte. Es decir, generar una muy buena cantidad de anticuerpos, que estos anticuerpos permanezcan en la forma de células del sistema inmune de memoria durante muchos meses, y a veces años, de manera tal que cuando la persona reciba otra vez este antígeno en la forma ahora sí del virus completo que le va a causar la enfermedad, tenga ya una reserva de anticuerpos de estas células que bloqueen el efecto de este antígeno y por lo tanto entonces la persona no sufra la enfermedad, o si la llega a sufrir que sea con sintomatología mínima. ¿De acuerdo? Otra manera de aproximarse a la vacuna es a través de la proteína, de una o varias proteínas del virus. ¿Qué significa esto? Recordemos cómo era la constitución de este virus. Este virus tenía en su superficie unas proteínas, ¿sí?, que llamábamos picos o espigas. Estas proteínas, que son por un lado las que le dan el nombre al coronavirus, no son las causantes de la enfermedad, sino que son aquellas que tienen la capacidad de reconocer a otras proteínas en la superficie de determinadas células, unirse e ingresar al interior celular. Y ahí sí entonces desencadenar toda la respuesta que llevaría a la enfermedad. Si yo inyecto esta proteína al individuo, el individuo lo que va a hacer es poner en funcionamiento su sistema inmunológico, generará anticuerpos y estos anticuerpos van a bloquear a esta proteína. Bloqueando esta proteína, el virus ya no va a poder ser captado por la célula y mucho menos ingresar. ¿De acuerdo? La proteína que se está utilizando es precisamente esta proteína del pico o espiga. Ahora, obtener la proteína en el laboratorio es un trabajo muy laborioso, muy costoso y que realmente demanda muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Porque uno tendría que, por ejemplo, con una de las cosas que se están haciendo es infectar células con este virus, conseguir que estas células
generen una gran cantidad de esta proteína y después esta proteína purificarla, aislarla, tratar de tenerla lo más pura posible para que después pueda ser utilizada en la vacunación. Como ya le dije recién, esta proteína inyectada no va a causar la enfermedad porque simplemente es la que actúa para el reconocimiento y la entrada del virus. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra manera de aproximarse a esta vacuna sin necesidad de usar la proteína, sino tratar de que la propia célula del individuo sea la que fabrique esta proteína. Recordemos lo siguiente. El material genético del virus, que es lo que estaba adentro, es ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero. Y esto es muy importante para el desarrollo de esta vacuna. ¿Por qué? Repasemos un poco cómo es el flujo de información. Todo organismo viviente, por lo menos en la Tierra, basa su material genético en ADN. Seamos nosotros, sea una bacteria, sea otro animal no humano, una planta, el material genético de cada organismo vivo es ADN. Ahora, en nuestras células, ese ADN está en el núcleo. ¿De acuerdo? Para que la información que está reservada en este material genético pueda ser utilizada por la célula, tiene que pasar por dos procesos. El primero se llama transcripción. ¿Y en qué consiste este proceso? Imaginen que el ADN fuese un libro que contiene toda la información que necesitamos utilizar. Pero es un libro que no podemos sacar de la biblioteca y llevarlo a nuestra casa para procesar la información. Como es un libro que no podemos sacar, puede ser que nos autoricen a fotocopiarlo. Ese mecanismo de fotocopia es precisamente lo que llamamos transcripción. Y lo que nos vamos a llevar para utilizar la información es ARN mensajero. Sí, exactamente del mismo tipo que tiene el virus. Este ARN mensajero ahora está en un compartimiento celular distinto, ya está afuera del núcleo, está en lo que llamamos citoplasma. Y ahí, en el citoplasma, este ARN mensajero va a llegar a un lugar muy particular que se llama ribosoma. Este ARN mensajero en el ribosoma precisamente dirige la síntesis de la proteína. En un proceso que llamamos traducción. ¿Por qué lo llamamos traducción? El ARN mensajero está constituido por unas moléculas que llamamos nucleótidos. Mientras que la proteína está constituida por moléculas que llamamos aminoácidos. Entonces, si yo quiero pasar de ARN mensajero en un idioma de nucleótidos a una proteína en un idioma de aminoácidos, necesito una traducción. Sería equivalente a tener un texto escrito, por ejemplo, en inglés y yo necesitarlo en español. ¿Qué necesito? Un diccionario de traducción.
este diccionario de traducción que tienen todas nuestras células se llama precisamente el código genético. Entonces, ¿en qué consiste una vacuna a ARN mensajero? En inyectar a ciertas células de este individuo, podría ser por ejemplo células musculares, una inyección intramuscular, inyectarle el ARN mensajero ahora dentro de la célula y que este ARN mensajero en el ribosoma dirija la síntesis de la proteína. ¿De qué proteína? De esta proteína, de la proteína del coronavirus. ¿Cuál? No la que causa la enfermedad, sino esta que es la encargada del reconocimiento. ¿Sí? Entonces, no hay que tener miedo, primero porque este ARN mensajero no es este ARN mensajero del virus. Es una pequeña parte, aquella que solamente lleva información para esta proteína. Con lo cual, totalmente segura para el individuo porque no le va a causar la enfermedad. De todos modos, no es eso a lo que atacan los antivacunas, sino lo que están diciendo es que este ARN mensajero podría integrarse a nuestro ADN, con lo cual este ADN quedaría mutado. Tendría una secuencia de este ARN mensajero viral. Y a esto es lo que ellos de alguna manera están como asociando al trabajo de Mengele, básicamente. Como para decir, bueno, tenemos ahora una nueva versión de Mengele donde mediante biología molecular nos quieren modificar el código genético y modificando el código genético de nuestro organismo, el mensaje genético que tenemos en nuestra célula, eso sería imposible de remediar. ¿Por qué esto es una mentira a nivel biología molecular? El ARN mensajero que se utiliza para hacer estas vacunas, lo mismo que el ARN mensajero que viene con el virus, no se puede integrar. Para que un ARN mensajero pueda integrarse, primero tendría que copiarse a una nueva molécula de ADN, lo que requiere una enzima muy especial que nuestras células no tienen normalmente. ¿De acuerdo? Pero además, no solamente tendría que pasar por ADN, sino que este ADN tendría que tener en su composición química, en su secuencia, secuencias de inserción, que no tiene. Por lo tanto, no hay forma en la que este ARN mensajero termine formando parte de nuestro ADN. Si ustedes recuerdan, en el primer video yo le dije que probablemente en el origen de los tiempos, cuando apareció la primera célula, alguna partícula viral podría haber integrado su información genética en el ADN de esa célula. Pero para hacer eso, ese virus tendría que haber tenido en su interior o bien la enzima o la información para la enzima que permite hacer este cambio, ir de ARN mensajero a ADN, lo que se llama en biología molecular una retrotranscripción. Bueno, esto no lo tiene este ARN mensajero, no puede ocurrir dentro de nuestras células, es imposible que ese ARN mensajero termine integrado a nuestro ADN. ¿De acuerdo? Así que olvídense de esto. La pregunta podría ser, a ver, ¿por qué en lugar de la proteína
¿Por qué usar el ARN mensajero? Porque sintetizar ARN mensajero en un laboratorio es muchísimo más barato y muchísimo más sencillo que obtener la proteína. ¿De acuerdo? Quiere decir que una de las tantas vacunas que se están probando para este virus, que es ARN mensajero, es totalmente segura y permitiría dentro de la célula generar mucha mayor cantidad de proteína probablemente que la que podríamos inyectar directamente si usáramos la proteína sola, con lo cual podría dar lugar a una mejor respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Dejo de compartir y terminamos. Entonces, por favor, no engañen a la gente, no atemoricen a la gente con datos falsos. Acá no es un problema de desconocimiento, acá es un problema de tergiversación de la biología molecular. No es cierto que una vacuna generada a partir de ARN mensajero que codifica para la proteína una proteína del virus, primero, no va a causar la enfermedad y segundo, no puede integrarse al material genético. Por lo tanto, no vamos a ver modificado nuestro bagaje genético y terminar transformados en organismos transgénicos. ¿De acuerdo? Por favor, sigan confiando en la vacuna. De todos modos va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos una vacuna contra el coronavirus, pero esto va para todo el calendario de vacunación. No dejen de vacunarse. Bueno, muchísimas gracias y tal vez nos veamos en otra oportunidad. Chao. Por supuesto, bienvenidos todos los comentarios que quieran hacer cuando esto aparezca en el canal.